Y pasando también a otro tema pero que va muy de la mano, que tiene que ver con el tema de las cuarentenas como medida sistémica para intentar mitigar la propagación de este coronavirus, apareció el estudio de movilidad en Chile, que analiza cuánta gente sale de sus comunas y estima los porcentajes de gente que se queda y la que se va, y eso se compara con los porcentajes que uno esperaría o necesitaría que hubiera para que la cuarentena fuera efectiva. Y lo que arrojó este estudio de la ISI, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, en su reporte de movilidad número 4, es que en realidad se cumple poco. Y cuando se cumple poco, no todos los pocos son igual de pocos. En general, en las comunas de menores ingresos socioeconómicos, el nivel de cumplimiento, o más bien dicho, el nivel de reducción que consigue la cuarentena va en torno al 30%. Es decir, hay otro 70% de la población que sigue saliendo de la comuna. Mientras que las comunas de mayor poder adquisitivo, la cuarentena consigue una reducción en torno al 50%, lo cual es como lo mínimo para que la cuestión valga la pena. Ojalá fuera como un 80%. Esos son como los números que se manejan. Pero al momento de estudiar las causas o de hacer la fiscalización y ver la gente que está saliendo, resulta que solamente un 0,05% de las personas que han sido fiscalizadas, y se han fiscalizado más como de 2,5 millones de personas, o más de 2,5 millones de fiscalizaciones que se han realizado, solamente un 0,05% salió así nomás y fueron ya sea multados o detenidos. El otro 99,95% es gente que sacaba sus permisos. Y lo que evidencia este tipo de estudios es que en lo que se ha venido sabiendo y discutiendo y mencionando desde hace ya mucho rato, que el grueso de la gente que no cumple las cuarentenas lo hace por necesidad para salir a trabajar. No es porque sean unos irresponsables negligentes que no tengan nada mejor que andar haciendo, que andarse exponiendo ellos y su familia a un virus que los puede incluso llegar a matar si es que no dejar con graves secuelas. Y aparte, bueno, esto releva en realidad la importancia de las medidas de asistencia social que puedan dar el Estado en particular, justamente para facilitar y directamente viabilizar la posibilidad de realización de cuarentena de estas personas, las personas de menores recursos. Y en todo caso, a mi juicio, además, dado este enfoque libertario económico que tiene este gobierno, donde siempre hace campañas que apelan a la libertad individual, la consecuencia de sentar las decisiones solamente en cuestiones de libertad personal, haciendo caso omiso a las cuestiones sistémicas, es que tiende a culpabilizarse en consecuencia a la persona, en este caso ya sea visto como infractor o visto como enfermo, o visto como pobre, dependiendo como lo quieras ver, finalmente por su contagio. Y se hace una campaña enfocada en el cuídate, en el no salgas, en el quédate en casa, tú, dado que las circunstancias sociales no están para ello. A propósito, muy a la pasada respecto de lo que alcanzaron a mencionar anteriormente respecto de los afroamericanos que se han visto muy mayormente infectados en términos proporcionales en Estados Unidos, eso va fuertemente correlacionado con su nivel de pobreza, porque están lo que se llaman los factores sociales de la enfermedad, que es una cuestión que es conocida tanto por la OMS como por el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en el que se plantean todos los otros condicionantes sociales, no personales, que redundan en enfermedad, desde si por pobreza no puedes acceder a comida de mejor calidad, si por falta de educación no puedes acceder a prácticas o decisiones de compra de alimentos de mejor calidad, o si por falta de espacios y áreas verdes no tienes lugares donde realizar ejercicio, o si por la gran distancia que hay entre la residencia y el lugar de trabajo no te queda tiempo disponible para poder hacer ejercicio, y en fin, una serie de factores que empiezan a perjudicar la salud de la gente, que no dependen de su decisión personal, o que no dependen mayoritariamente de su decisión personal, sino que están muy condicionados al punto de ser determinantes sociales en este caso, de la enfermedad. Y esto pasa con coronavirus, pasa con la decisión que seguramente el gobierno, la decisión que tomaría la gente de no quedarse en casa, de no cuidarse, de ser los porfiados de siempre, como los llamaba el presidente, y no es que sean porfiados, que tienen que elegir entre comer o no comer. Así que en ese contexto, la,
este estudio hace y entrega nuevamente más elementos de juicio, finalmente yo creo, a mi juicio, para zanjar de forma bastante definitiva que la real causa de la excesiva propagación del coronavirus en Chile viene a ser de índole socioeconómica, no solamente por una cuestión de negligencia o cuestiones culturales. Sí, a mí también me parece muy interesante el estudio de espacio público, sobre todo porque viene de otra forma a reforzar o apoyar la tesis que ya varios especialistas en datos, incluso epidemiólogos, vienen planteando desde hace bastante rato, que, que sería un error culpabilizar principalmente a la población y hacer recaer la responsabilidad de la triste realidad que estamos enfrentando a los comportamientos individuales, sino que habría también un error de diseño, ¿ya?, de las medidas a tomar para enfrentar la crisis. Error de diseño, ¿por qué? Porque efectivamente no está considerando los determinantes sociales que inciden en todo esto, que la gente necesita salir a comer, que hay gente que solo que trabaja de manera informal, que vive en el día a día, si no sale no tiene para comer, y que las ayudas que el Estado ha ofrecido hasta ahora, aparte de ser pocas, no están llegando a tiempo ni están siendo suficientemente las suficientes como para cubrir las necesidades mínimas de las personas. Entonces, efectivamente, esto también viene a reforzar lo que el propio Mañalich, cuando todavía era ministro, señaló en un acto que fue calificado de sincericidio por algunos, cuando dijo que efectivamente no sabían el nivel de pobreza que hay en el país. Y luego de que Mañalich dijo eso, trataron de hacer control de daño y negar, diciendo que no era tan así, pero al parecer en la práctica cada vez queda más de manifiesto que así es, y este estudio de espacio público de otra forma viene a reforzar un poco esa conclusión, ¿eh? Que aquí no ha habido real conciencia de las condiciones socioeconómicas que vive la mayoría de la población en nuestro país, y por ende no han podido aplicar las medidas ni diseñar un conjunto de medidas que efectivamente sepa hacerle frente al problema. Los epidemiólogos saben muy bien la importancia de las determinantes sociales de la propagación de enfermedades, ¿no? Por algo una ciencia biosocial, ¿no?, que no solo atiende a la dimensión biológica de la transmisión de enfermedades, sino que también atiende a cuáles son el conjunto de circunstancias sociales, culturales, económicas, ¿ya?, que inciden en estos procesos de propagación. Entonces, efectivamente hay un problema importante ahí que atender, y que las autoridades, lamentablemente, y aunque suene majadero, no están sabiendo hacer hasta el día de hoy. Bueno, totalmente de acuerdo. Lo único claro que además deja este informe es que hemos perdido el tiempo de una manera increíble. O sea, estas últimas semanas son virtualmente perdidas. El otro día asistí a una entrevista o un panel que organizó CNN y Chilevisión, pero que se hizo a través de redes sociales, se transmitió por Twitter y otras plataformas virtuales, no se transmitió en vivo. No sé si después habrán transmitido algunos fragmentos en televisión, pero había 4 especialistas. Estaba María Paz Bertoglia, epidemióloga de la Universidad de Chile, miembro de la Sociedad Chilena de Epidemiología, creo que ostenta un cargo dentro de esa sociedad, y miembro del grupo de divulgación científica de Team Mercurio, que también es uno de los grupos divulgativos más importantes que hay en el país de momento, si es que no es el más importante hoy por hoy. Y estaba también Ricardo Baezayer, especialista en análisis de datos. También estaba Tomás Pérez Acle, también que trabaja en neurocientífico en la Universidad de Valparaíso, si no me equivoco, pero también ha estado trabajando activamente en análisis de datos a propósito de la pandemia. Estaba otro científico de apellido Bacigalupe, no me acuerdo su nombre específicamente, no sé si Nicolás Bacigalupe, pero él es psicólogo, pero también experto en salud pública, que trabaja y hace clases en una universidad norteamericana incluso. Y luego de tener una conversación muy interesante sobre diversas aristas de esta crisis sanitaria, también concordaban desde sus diversas expertise que pareciera ser que no nos va quedando más salida que efectivamente tomar medidas drásticas ya. Y ellos manifestaban que proyectando los datos disponibles, ya se puede asegurar que
si se aplicaran medidas drásticas ya y se cortara la cadena de contagio, aún así, en la bajada de la curva, se iría viendo una cantidad de muertes incluso un poco superior a las que hemos tenido hasta ahora, por lo tanto ya sería como inevitable llegar a un rango de 15.000, 18.000 muertes, y que esa cifra podría aumentar considerablemente más si no se aplican medidas a tiempo. Así que el panorama era bastante desolador y finalmente queda la conclusión de que hay que aplicar medidas drásticas ya, cuanto antes, para que la población en efecto termine viendo la gravedad de lo que está ocurriendo, pero no solo la población, sino que las autoridades finalmente se den cuenta de la gravedad de lo que está ocurriendo y que esto no va a remitir espontáneamente, por lo menos no en un periodo muy largo de tiempo. Así que si queremos reducir todos los costos asociados a lo que es a la crisis sanitaria, costos de diversa índole, en calidad de vida, no me refiero solo a costos económicos, hay que tomar medidas drásticas ya. Entonces ahí la verdad es que la pelota está en las autoridades para que efectivamente hagan lo que los expertos recomiendan que hay que hacer dado el escenario en el que nos encontramos. Bueno, efectivamente, al virus no le importa nuestra ideología, ¿cierto? Le importa cómo nos organizamos nomás. Y si no nos organizamos como corresponde, el virus se propaga como se propaga nomás y punto. Nosotros pagamos las consecuencias y la naturaleza sigue su curso. En ese sentido, quisiera comentar la entrevista que se le hizo al Premio Nobel de Economía del año 2013, señor Michael Levitt, quien hablaba justamente del daño económico de las cuarentenas y que hacía notar que en el caso de América Latina no significaría un retroceso de alrededor de 15 años en lo que es el avance de las políticas públicas de extrema pobreza. Va a haber mucha extrema pobreza y mucha hambre, ¿ya? Lo que no me queda tan claro del planteamiento que él hace, o al menos tal cual como lo plantea, me resulta bastante discutible, es que nuevamente, y así como ya varios lo han dicho en otra instancia, tropieza con esto de empezar a comparar este virus con la gripe. Es decir, no, que mira, este virus mata más o menos a lo mismo que una mala temporada de gripe, que así que tampoco no es tan grave. En cambio, estas consecuencias económicas que han sido terribles, podrían dejar, bueno, de hecho van a dejar, se estima alrededor de 1 millón de gente con tema de hambruna, ¿ya? Y respecto de ese punto, hay una cuestión que él es Nobel de química, digamos. Hay que tener cuidado con el efecto halo, ¿cierto? Por muy Nobel de química que sea, me interesará mucho su opinión cuando tenga que saber algo de química. Sobre lo demás, bueno, si no argumenta como tiene que argumentar, hasta ahí nomás llega. Y ocurre que, claro, es una cosa es enfocarse en las muertes, que puede ser que esta cosa deje tantos muertos como una mala temporada de gripe, pero hay varias cosas, digamos. Primero, que la gripe tiene una componente fuertemente estacional, básicamente invierno. Coronavirus no. Perfectamente puede seguir todo el año y no vamos a tener el clima a nuestro favor. Así que perfectamente puede ser no solamente tan malo como una mala temporada de gripe, sino que puede ser al menos tan malo, por lo menos, como 2 temporadas malas de gripe. Y si es que no más temporadas malas de gripe, más todavía. Eso es lo primero. Pueden ser perfectamente mucho más muertos. Incluso con la misma tasa, o incluso con una tasa de letalidad más baja que la que pueda tener una gripe. Segundo, que la cantidad de efectos secundarios, no secundarios, sino que de secuelas que puede dejar este virus, son bastante mayores que las que deja la gripe. Normalmente, la gran mayoría de la gente que tiene una gripe, bueno, se le pasa y se acabó el asunto. Algunos se complican un poco, pueden hacer una neumonía, habitualmente los más viejos, qué sé yo. Y algunos, pero no tantos, terminan muriendo. Pero este bicharraco deja numerosos casos también de gente afectada del hígado, gente afectada de los pulmones con fibrosis, gente afectada del páncreas, gente afectada de los riñones. Llega a provocar aquí importante caso de problemas del sistema vascular periférico y termina produciendo necrosis y hasta amputaciones. Termina dejando afectaciones cerebrales, afectaciones oculares. A uno les pega uno, a otro les pega otro, a otro no les pega ninguno, a la gran mayoría no, pero también hay un gran reguero de gente que va quedando con secuelas y que a la larga eso impacta en la calidad de vida, en la esperanza de vida
y en el régimen de salud de los últimos años de vida en particular de la gente de forma bastante masiva. O sea, cabría esperar una reducción de la tasa de la esperanza de vida, no solamente debido a las muertes efectivas que ocurrieron por infección, sino que también por la reducción de la capacidad orgánica finalmente que esto significa, y que unos primero otros después, pero difícilmente hasta que no se alcance o se haga la vacuna. Hay que pensar que para que se alcance la inmunidad de rebaño, esta cuestión debería empezar a alcanzar a infectar por lo menos al 60%, si es que no al 80% de la población, hasta que ya la capacidad de propagación de este bicho ya sea difícil por el contexto social en que se desenvuelva. Entonces, me da como un poco de lástima, si bien reconociéndole el mérito de que esto efectivamente tiene mucho impacto económico y tiene impacto en hambruna, siento que tropieza en la estimación del daño y del perjuicio que efectivamente, que todavía no lo ha realizado completamente, pero que muy posiblemente va a terminar realizando este coronavirus. Bueno, esto es algo así como el dilema del tranvía, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? He escuchado varias veces este argumento del tema económico y todo lo... El tema es que estas personas que argumentan este tipo de cosas no se ofrecen de voluntario, ¿eh? Vaya, inféctese y vea si sobrevive o no. Extrañamente pasa eso. Siempre cuando el tema no es nuestro, cuando estamos bien, tenemos esa visión lejana del problema. Entonces, a veces es fácil hacer juicios de este estilo. Pero felizmente este señor Levitt no está gobernando ninguna nación, y las naciones tienen que tomar otro tipo de decisiones, decisiones éticas, y ver de qué manera salimos mejor parados de esto. Sí, yo creo que efectivamente las palabras de Michael Levitt se prestan para hacer un análisis bien interesante. Lo primero quiero reforzar, al igual que Luis, el hecho de que Michael Levitt es experto en biología y recibió el premio Nobel de Química, ya, lo que efectivamente es muy admirable desde el punto de vista del aporte al conocimiento que él realizó, pero que una persona tenga un Nobel de Química no implica absolutamente ningún privilegio a la hora de hablar del tema que se le antoje. Entonces hay que tener muy claro que no deberíamos necesariamente considerar sus palabras como las palabras de un experto, dado que el tópico sobre el cual se está pronunciando no está dentro de su área de expertise. Dicho eso, nada impide que como un intelectual que ha demostrado ser competente se pueda pronunciar sobre lo que está ocurriendo, que de hecho es lo que nosotros mismos estamos haciendo en este espacio. Y ahí cabe evaluar sus posiciones de acuerdo a los argumentos y a los méritos que esto revelen. Luego de señalar eso, creo que efectivamente la reflexión que propone Levitt es similar a una reflexión que hace un tiempo atrás, no mucho, no más de un mes, me atrevería a decir incluso, planteó también el conocido filósofo Peter Singer, conocido que es casi padre del movimiento de liberación animal, que también se ha dedicado finalmente a la filosofía moral, asumiendo una posición conocida como utilitarismo, según el cual una posición moralmente legítima o fundada o defendible sería aquella que tiene como objetivo central la mayor felicidad del mayor número de personas y el menor sufrimiento del mayor número de personas. Eso es como la definición de lo moralmente bueno desde una perspectiva utilitarista. Entonces, en ese marco de análisis, efectivamente es interesante hacerse la pregunta acerca de qué escenario genera más felicidad o qué escenario reduce más el sufrimiento. Y una reflexión legítima e interesante, ¿verdad? Preguntarse, ¿el daño que estamos tratando de evitar al impedir la propagación del coronavirus es menor o mayor al daño que se va a generar producto de las cuarentenas prolongadas y todo el costo económico que eso implica? Yo ahí, en defensa de la posición de Levitt, hay que reconocer que cuando se habla del impacto económico, no solo se está hablando del dinero, sino que se está hablando también de cómo el impacto en lo económico también finalmente va a repercutir en la calidad de vida de la población. ¿Ya? En ese sentido también es válido prestar atención a la dimensión a la dimensión económica, porque efectivamente se relaciona con calidad de vida también, ¿ya? Pero de todas formas concuerdo con Luis en que los términos en que plantea esa reflexión Levitt
adolece de ciertos defectos. Luis señaló muy bien que efectivamente él no está ponderando lo suficiente la cantidad de perjuicios que puede generar el coronavirus, en particular el perjuicio de la salud. O sea, puede tener una cantidad de efectos permanentes en la salud de buena parte de la población, que efectivamente hacen que el daño no sea solo la muerte de adultos mayores, que son la población principal de riesgo, sino que también tiene que ver con la calidad de vida de la población, ¿ya? Entonces él no estaría ponderando muy bien eso. Pero creo que también a esos elementos que señaló Luis, ¿no? Los múltiples daños orgánicos y sistémicos que puede provocar el coronavirus en el cuerpo, está también el hecho de que eso también puede producir finalmente daño psicológico. O sea, cuando una persona ve limitada su salud, una persona tiene algún problema de salud serio producto de todo esto en el largo plazo, eso también va a afectar finalmente su calidad de vida y la calidad de vida de su entorno, muy probablemente. La familia generalmente también adolece cuando una persona tiene problemas de salud importantes. Entonces todo eso debería también considerarse en la ponderación de. Pero hay otro elemento también que no está considerando y creo que si uno hace un análisis exhaustivo tiene que tenerlo en cuenta también. Una sociedad, para funcionar bien, también necesita que sus miembros estén dispuestos a cooperar. Entonces, es legítimo pensar qué tanto la persona va a querer cooperar para tener una sociedad armónica o una sociedad que vaya progresando en un sentido positivo. Sí, desde las autoridades o desde las tomas de decisiones se adopta la posición de ya contagiémonos, que se mueran los que se tienen que morir, que queden enfermos los que tengan que quedar enfermos. Finalmente es muy plausible pensar que eso puede dañar profundamente la cohesión dentro de cualquier grupo social. Y ese también es un factor que hay que tener en cuenta. Y por último, quiero mencionar también que el perjuicio de la salud, en el estado de ánimo e incluso en la disposición a cooperar de la población, también puede terminar siendo perjudicial para la economía, que es lo que él señala en un argumento. Así que la verdad es que considero que el análisis tiene bastante más sutilezas que las que el autor planteó. Y creo importante señalarlas también. Como economista es muy buen Nobel de Química. En efecto, creo que se le están escapando varios factores importantísimos en el análisis y sí, lo reconozco que la reflexión propuesta es interesante, pero de todas formas no es original, hay otras personas que también lo han planteado, Peter Singer es uno de ellos, pero efectivamente considero un análisis bastante superficial, ¿ya? Entonces aquí tenemos una muestra más de que las credenciales de una persona en algún ámbito específico no debe finalmente distraernos, ni respecto de la posible expertise de una persona en áreas completamente diferentes. Así que, la verdad... Un alcance, ¿eh? Lo que plantea Peter Singer es que no todos, sobre todo en esta pandemia, se ha notado que no todos valemos lo mismo. Bueno, él tiene ahí su visión ética de por medio. Sí, efectivamente Peter Singer dijo esa frase, que ha quedado en evidencia de eso, y lo dijo recientemente, pero yo hace un tiempo atrás, cerca de un mes, también él planteó la misma reflexión que está proponiendo David, que es finalmente pensemos no solo en cuántas vidas se van a perder, sino que pensemos también cuánto se va a comprometer nuestra calidad de vida en el futuro, dada la cuarentena, la erosión del sistema económico y productivo y el sufrimiento y la pobreza que eso va a implicar. Entonces él también propuso esa reflexión haciendo un llamado a balancear los escenarios posibles y el cúmulo de perjuicio o felicidad que puede haber en la población, sufrimiento o felicidad que puede haber en la población en uno u otro escenario. Me parece una reflexión interesante, no me escandalizo porque alguien la plantee en ningún caso, además que entiendo que la economía también está asociada a calidad de vida, así que considero que la reflexión es legítima, pero sí considero que Levitt, por muy premio Nobel que sea, en esta pasada hizo un análisis bastante superficial y no tuvo en consideración aspectos relevantes que ya lo hemos señalado hasta el momento. Bueno, de hecho, justamente está saliendo un estudio del impacto de las cuarentenas en las redes neuronales, en el que esto fue publicado en el Journal of Neuroscience, donde se compara vía estas resonancias magnéticas funcional digo, se evalúa el funcionamiento del cerebro y comparaban gente que tenía una vida social o sociable versus gente que tenía una vida más bien solitaria.
y al momento de plantearles preguntas o hacerles distintas eh, evocaciones, al hacerles evocaciones, le hacían evocaciones por una parte de respecto a sí mismo y evocaciones respecto de sus seres conocidos queridos. Y en la gente que era más sociable tendía a tener un patrón de activación cerebral similar tanto al evocarse a sí mismo como al evocar a terceros cercanos queridos. Mientras que la gente que tendía a tener una vida más solitaria evidenciaba un patrón de funcionamiento cerebral distinto cuando se evocaba a sí mismo y cuando evocaba a los demás. Y al menos esto da evidencia de cómo el moldeamiento neurológico está condicionado por la cantidad, calidad y tipos de interacción social que tengamos. Algo que, bueno, uno podría esperarlo y basta con lidiar con personas sociables o lidiar con personas ermitañas y ver cómo efectivamente se comportan distinto. Y ese comportamiento no viene ni de un alma, ni de un espíritu, ni de los extraterrestres, ni de las hadas, sino que viene de cómo funciona su cerebro en última instancia. Y si hay comportamientos distintos, eso seguramente tiene un correlato con cableamientos neurales distintos. Lo interesante es que aquí esto lo plantea con imagen directa eh, y controlando específicamente la variable de nivel de socialización. Así que en lo que las cuarentenas se refiere, sí cabe esperar que esto tenga un efecto psicológico, incluso de largo plazo, dependiendo de cuánto dure todo esto, específicamente por la reducción de las interacciones sociales y por lo que hemos conversado ya en varios capítulos anteriores y reiteradamente respecto al impacto que esto tenga en niños, donde justamente se está desarrollando todo esto en sus cerebros rápidamente, donde se ve de repente interrumpida la socialización, que dentro de todo lo que involucra la educación y todas las habilidades cognitivas y académicas, el, el tema específico de la socialización es un tema que es tremendamente importante, si es que no el más importante, y es algo que ocurre estando con otros niños, en este caso en el colegio, y que se ve fuertemente, fatalmente afectado por las cuarentenas. Bueno, yo leí solo la publicación divulgativa, no profundicé más allá en este estudio en particular. Sí me parece muy interesante y me dejo como tarea también tratar de profundizar un poco más en este tema y comprender lo que me sea posible comprender del estudio. Pero sí creo que el estudio, si no me equivoco, y sin ser experto en el área, creo que el estudio no hace más que reforzar algunas cosas que ya se sabían. Y no digo por eso que el estudio tenga menos mérito, porque efectivamente lo que hace es mapear la actividad neuronal asociada a determinadas ideas o pensamientos. ¿Ya? Y eso al parecer tendría un componente novedoso, no lo sé, quizás expertos en el área pueden tenerlo más claro. Pero sí me parece sumamente importante destacar que desde la psicología del desarrollo, psicología del aprendizaje, se sabe que la interacción social es sumamente relevante para el aprendizaje, para el desarrollo de las emociones, para el desarrollo de la autoestima y la autoimagen, la percepción que cada quien tiene de sí mismo, porque efectivamente somos animales gregarios, nuestra historia evolutiva y lo que sabemos de nuestra historia evolutiva efectivamente también apunta a que la vida en sociedad es fundamental para que desarrollemos nuestras capacidades cognitivas, incluso para el desarrollo de nuestras capacidades físicas y de nuestras habilidades cognitivas. Así que me parece sumamente interesante el estudio y me gustaría profundizar en él para ver qué componente novedoso agrega a estas ideas que finalmente que ya se sabían por otras vías o que se sabían de antes. Bueno, un consejo para nuestros auditores. Viva acompañado. Es muy importante rodearse de relaciones personales, para compartir las experiencias, emociones. Eso lo que hace en definitiva es enriquecer las vivencias cotidianas que tenemos. Va alimentando nuestro desarrollo emocional y eso obliga a que nuestro cerebro sea mucho más flexible. Bueno,
Esto viene desde hace mucho tiempo y me voy a tomar el tiempo para recomendarle un libro de un neurocientífico español muy prestigioso que se llama Francisco Mora. Y el libro se llama ¿Se puede retrasar el envejecimiento del cerebro? 12 claves. Y dentro de las 12 claves está esto, viva acompañado. Muchas gracias, Mario, por la recomendación. También la voy a tomar como propia. Siempre el tema de neurociencia son muy importantes y muy interesantes para muchas personas, dentro de las cuales me incluyo. Así es, y esperamos que también sea del interés de nuestros auditores. Estamos llegando ya al final de este capítulo. Les agradecemos a todos por vuestro tiempo y vuestra compañía. Como siempre, les dejamos invitados a ver y escuchar nuestro podcast El Poder de la Duda por los canales de siempre y seguir nuestra página en Facebook, Escépticos, nuestra cuenta en Twitter, @a_escéptica y en Instagram, @aech_cl. Muchas gracias por vuestra compañía, Felipe y Mario. De nada, muchas gracias a ti también, Luis, por participar de este espacio. Gracias a Mario. Y espero que a nuestros auditores y auditoras les parezca interesante la conversación que hemos tenido y las referencias correspondientes que harán enlazadas en las distintas plataformas donde este podcast sea publicado. Me despido, estimados amigos y auditores. Será hasta la próxima y espero que sea un granito de arena en vuestra vida. Hasta la próxima. Chao.